Ahí está. Ahí estamos. No, bueno, esto, le estaba diciendo que, como venimos hablando, la fecha límite para entregar las actividades referidas a la asistencia de cada clase, o sea, esas actividades significativas, vencen mañana, ¿sí? Eh, entonces, digo, yo mandé un estatus la semana pasada, un poco para que cada uno vea su trayectoria, ¿sí? Y bueno, no sé cómo habrán trabajado esta semana, sobre todo como decían recién, que se les tienen muchas exposiciones, se vienen algunas defensas. Yo ya entregué todo. Tenía cosas atrasadas, tenía todo guardado, pero no lo había entregado. Está bien, bárbaro. La de, Yo, la de hoy, Martín, ¿la vas a incluir? no, no, la de hoy no, porque si no, o sea, sí la voy a poner como entrega de actividad, Sí. Pero eso va a ir más referida a la nota. ¿Se acuerdan que de las actividades sacamos una nota Sí. nosotros? Pero en lo que es la asistencia, tengan en cuenta que hasta distribución de Poisson es importante que puedan, eh, entregar para Profe, yo igualar el presente en esa actividad, ¿no? profe, yo tenía una consulta para hacerle respecto a eso. Vio que habían un par de actividades que eran como la misma, pero de varios días, y cada actividad tenía igual su Ah, propia entrega. sí, eso lo tengo agendado. Habrán visto algunos, no sé si se me pasó alguno, creo que no, que en el estatus, cuando entré a la primera actividad, por ejemplo, de combinatoria, o puede ser de probabilidad simple, que la dividimos en dos, me aparecía como no entregada. Cuando voy a, por ejemplo, Luis Laneri en combinatoria 2, me aparecían las dos juntas. Entonces ahí yo digo, le fui dando como la entrega, ¿sí? a la actividad anterior en el estatus que envié. No sé si alguno le figura como no entregado y la tiene entregado como en dos en una. A mí me creo que me pasó eso porque yo lo entregué los dos en el último, pero me aparece como no entregado. Bueno, esperen que yo eso me lo voy a anotar hacia la hora de cerrar. Actualizo eso, ¿sí? Dale. A mí en la guía de ejercicios unidad 2, clase número 4, no me aparecía disponible para entregar, directamente me aparecía para entregar en la siguiente. Entregué los dos en la siguiente. Bueno, entonces vamos a anotar acá. Prueba y estadística. Tenemos entonces Luis, Sí. Laneri, que esto es unidad número 2. ¿Sí? Vos entregaste en la 3 la 2. O sea, en la clase siguiente la otra actividad. Claro. Perfecto. Después, Catherine, ¿te acordás qué entrega te falta que yo te puse como que no? Ahí me estoy fijando. Dale. ¿Alguno más tuvo ese problema? Yo estoy chequeando ahora porque Sí, no. creo que mi hermano también tuvo un problema así. Porque Kevin. resulta que nosotros hicimos la guía toda en un cierto Word y lo entregamos en una cierta entrega. Sí. ¿Se acuerda que había una Sí, guía que... igual yo después lo envié. O sea, envié la misma guía donde decía a partir de 15... Después que yo te envié el estatus, Kevin, ¿vos enviaste la guía que faltaba, que yo te puse que te faltaba? Sí. Ah, bueno, listo entonces. Lo que sí me resta es entregar la última, que es la última Poisson. que estamos trabajando, sí. Bueno, entonces ahí lo de Kevin se resolvió, digamos. Sí, sí. ¿Sí? ¿O vos habías visto otra cosa, Axel? No, yo lo comentaba nada más. Ah, no, porque sabía. me di cuenta con algunos chicos y digo, ya a partir de ahí había corregido algunas. Y digo, bueno, seguramente algunos se me pasó. Entonces está bueno que me lo van a recordar. Catherine, ¿te pudiste fijar cuál es la que sí entre La clase 5 clase 5? de combinatoria. En la clase 4 no está entregada, digamos.
Claro, en la 5 vos entregaste 4 y 5. Claro. Ahora, en el estatus que yo te envié, ¿te figura como entregado? No me figura como no entregado. En el estatus que yo te mandé, perfecto. No, porque lo que puede llegar a pasar es que en el estatus que yo envié le figure como entregado, pero en la plataforma no, porque no tengo nada ahí como para, digamos, calificar, entre comillas, ¿sí? Pero bueno, después voy a hacer una repasada sobre la unidad 2 y la clase número 5, a ver si hay alguno que también no se haya percatado de esa situación, ¿sí? Bueno, bárbaro. Entonces, recuerden de entregar esas actividades que le faltan, porque bueno, cierra mañana y ya tenemos que empezar a cargar las asistencias, ¿sí? Así que bueno, era un poco comentarles eso. Bueno, volviendo a lo nuestro, en relación a la clase anterior, ¿cómo les fue con distribución de Poisson? No había muchos ejercicios. ¿Cómo les fue con eso? Nehuen, vos me hiciste una consulta. ¿Te ayudó un poco la respuesta? Sí, ya después lo ¿Sí? sumé al cuestionario y me sirvió bastante, gracias. Ah, dale. Claro, porque ahí venías trabajando con una probabilidad y en la pregunta te pedía otra, tenías que como modificar la probabilidad, entonces por eso por ahí no te daba el resultado. Claro. Bueno, bárbaro. La profe. No entendí la mayoría, pero hubo algunas que no las supe hacer, las salteé, hice la mayoría. Sería la 1, no sé, me trabé, no sabía cómo, tuve como una hora ahí diciendo cómo hago y no lo puedo hacer. La de Poisson, ¿no? Sí. Las La última características, perdón, las características a tener en cuenta son contrarias, digamos, a la binomial. Eso. Sí. ¿Sí? O sea, n muy grande y la probabilidad muy chica. Esa es una de las más importantes. Si están estas características, ya vamos directos a resolver la Poisson. Sí. Y habías hablado de un caso o casos que se puede dar por ambas, que se puede. Por ambas, sí. ¿Y cómo registramos Y ahí? es que en realidad es válida que resuelvan, que elijas resolverla por la que vos decidas ahí. Bueno, bien. O sea, no. De hecho, hay por ahí ya con un poco más de profundidad, se estiman los errores que puede dar una y otra ante situaciones muy similares, en donde uno Claro, porque depende del camino que utilices, cuando haces muchos cálculos arrastrás más. Exactamente, es por eso. Hay que ir por el camino más corto siempre para que sea el resultado más exacto, ¿verdad? Sí, así es. Bueno. Yo porque me anoté algunos tips para consultarte. Bárbaro. Después, bueno, el uso de la fórmula de Poisson al principio parece así como media extraña, pero una vez que uno le agarra la mano ahí con la cálculo, sobre todo a encontrar el número nada, es un cálculo cortito. Sobre todo hay que interpretar ahí qué es lo que está pidiendo. ¿Quién es quién, no? Ubicar bien. Bueno, ahora sí la distribución que vamos a ver hoy, que es distribución normal, sí que se diferencia de las anteriores, ¿sí? Porque ahora la variable que vamos a tener es una variable que es continua, ¿sí? ¿Qué significa continua? Yo tanto en la binomial como en la de Poisson les decía, bueno, calcular la probabilidad de que 6 productos salgan defectuosos, o sea una variable que era discreta, o sea, un valor exacto, ¿no? Exacto en cuanto a que de un número entero. En la distribución normal ya se pueden empezar a trabajar sobre variables, o sea, números que no necesariamente tengan que ser un número exacto, ¿sí? Sino que pueden aparecer valores con decimales, ¿sí? Por eso lo de la variable continua.
Y un poco acá se empieza a relacionar eso que vimos nosotros en estadística, de trabajar con variable discreta y con variable continua, en cuestiones de, ¿se acuerdan los gráficos de barra? Que cuando era discreta las barras estaban separadas, cuando eran continuas las barras estaban como un histograma. Perdón, Martín, Bueno. y hoy yo, ¿sabes con qué lo relacioné que tiene que ver con lo nuestro? Sí. Estudiando redes, la transmisión de los datos tiene que ver cuando es análoga o digital con este tipo de distribuciones. Claro, porque está la frecuencia y bueno, veo que tiene total relación con esto. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora la distribución normal se la puede llegar a relacionar con lo que es la curva de contagios, porque bueno, ustedes si habrán visto la curva, cómo se viene dibujando a nivel mundial, digo, no por ahí, es una curva que todavía está como en ascenso, pero bueno, primero que todos tenemos la esperanza que eso en algún momento empiece a decrecer, o sea, que haya un pico y que empiece a decrecer, digo, estadísticamente se espera a que esa curva tienda a ser algo así, como una campana, como lo que ven acá, ¿sí? Bien. Este tipo de distribución, más allá de trabajar con variables continuas, tiene una función de distribución que, yo ahora les voy a aumentar un poquito la imagen, que si Poisson nos asustó, ¿no? Bueno, ahora esto, van a decir, ¿con qué nos sale el profe hoy? Bueno, ¿qué pasa? Esta distribución normal, históricamente se fue construyendo, ¿sí? Sobre distintas encuestas o estadísticas, y vieron que muchas de esas estadísticas, como puede ser ahora la pandemia, dan como una campana, ¿sí? Porque en un momento hay un pico, y cuando empieza a decrecer, se genera como una campana, esta campana llamada campana de Gauss, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama campana de Gauss? Porque, bueno, este matemático importante, que ustedes ya lo han visto en varios temas, generó una función, ¿sí? Una función que encuadra estas distribuciones a la hora de dibujarlas. Y la función que ven es esta que está acá, que tiene números que en matemáticas son muy importantes, como lo es pi, ¿sí? Que es una constante difícil de encontrar. Bueno, se generó esa función, ¿sí? Yo les cuento esto como una historia, para que se vayan amigando con la fórmula, porque van a ver que la fórmula la vamos a ir dejando de lado, pero para que entiendan después de dónde salen las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este señor lo que hizo fue encontrar una función distribución, que es como la que ven ahí. ¿Qué sucede? Cuando uno ve esta campana, la forma matemática de encontrar porciones de esa campana, ¿sí? O sea, fíjense en este ejemplo que está en la campana. En el medio, ¿sí? Sería como el promedio de ese análisis estadístico que se hizo. La moda sería, ¿verdad? Sí, puede ser la moda también. La moda, la media y la mediana son valores que están como muy cercanos, ¿sí? Pero cuando hablamos de distribución normal, básicamente nos referimos a la media, al promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo quiero encontrar de esa campana, quiero saber cómo calcular, no sé, el 30% de esa campana, el 70%, o quiero saber qué probabilidad hay de caer justo entre los que están en el 30 y el 85%, por ejemplo, ¿no? Y se pueden ir generando como distintos dibujos en la campana, que ahora vamos a ir a eso. La única forma matemática que hay de encontrar porciones de esta curva es realizando un integral, ¿está bien? Y realizando un integral, ya hablar de integrales en matemática asusta un montón. Y si encima le tengo que aplicar la integral a esta función que ven acá,
¿sí? A 1 sobre raíz de 2pi por e elevado a todo eso. Bueno, eso va a ser todavía mucho más complejo. Si cada vez que yo necesite encontrar una determinada probabilidad, tengo que aplicar una integral, bueno, realmente va a ser un trabajo muy complejo. Entonces, ¿qué se hizo matemáticamente para un poco eludir a todas esas integrales? ¿Sí? Lo que se hizo matemáticamente es, dada una distribución normal con una determinada media, y ahora les voy a decir otro parámetro importante que es el desvío típico, o la desviación estándar, realizar un procedimiento matemático que se llama tipificación, que es llevar cualquier distribución normal a una distribución tipificada. ¿Qué significa que esa distribución normal esté tipificada? Significa que lo que vamos a hacer con esa variable que se está estudiando, transformarla en una variable en donde ya voy a tener, mediante una tabla, voy a tener integrales resueltas, ¿sí? Ustedes son, la mayoría, muy jóvenes. En algún momento en las escuelas secundarias se trabajaba con las tablas de logaritmo, hasta que después, bueno, la calculadora científica todo eso lo pudo resolver, ¿sí? Bueno, en estadística se trabaja mucho con, sobre todo en distribución normal, con tablas de distribución normal tipificada. ¿Qué es esa tabla que ahora en breve vamos a ver? Básicamente son los resultados, ¿sí? Ahora les voy a mostrar la tabla. Toda esta tabla que vamos a trabajar, que ven acá llena de decimales y qué sé yo, son resultados de integrales, ¿sí? Son resultados de integrales. Bueno, lo que nosotros vamos a tener que tratar de hacer es encontrar ese resultado mediante esto que se llama tipificación y poder buscarlo en la tabla. Entonces, esperen que acá se me puso en la pantalla algo. Entonces, decíamos que la función de distribución es una función muy compleja, ¿sí? Que gráficamente nos da una campana, por eso se llama campana de Gauss, que a partir de ahí, como hay que resolver integrales, para evitar la resolución de todas estas integrales, se trabaja con un proceso que se llama tipificación, ¿sí? Un proceso de tipificación, que es como normalizar la variable. Y acá aparece esta formulita que igualmente ahora vamos a ir trabajando con el celu, en la pizarra como hacemos siempre, en donde uno ahí va a cambiar la variable, y el resultado que me dé ese cambio de variable lo voy a tener que buscar en la tabla, ¿sí? Bien, esperen que voy a conectar el celu. Esto es una especie como de introducción, ahora vamos a ir desarrollando. Esperen. Dejo de compartir. Este es un poco el apoyo teórico que van a tener, que dejo siempre en la plataforma. Seguridad. No había ingresado todavía con el celu. A ver. Martín, para tener claro la defensa sería, nos vas a dar un ejercicio y nosotros vamos a tener que detectar cuál es la mejor distribución, según los datos que nos den. Sí, en cuál encuadra, ¿sí? O sea, en esta defensa vamos a tener primero una parte de probabilidad simple y condicional, ¿sí? De eso vamos, también podremos realizar algún ejercicio así charlado, y ustedes irán defendiendo. Y después, en lo que respecta a distribuciones, es un poco lo que mencionás. Es por ahí darles algún ejercicio, y ustedes que me digan, bueno, esto encuadra en esta distribución. En probabilidad no te vayas ni del mazo de cartas ni de la moneda, por favor, no me traiga nada nuevo. Sí, ¿no? No te vayas de eso. Y españolas, vos me decís que sean, no nos metemos con la de póker. Las de póker, si querés metemos la de póker, pero no me cambié ni las cartas ni la moneda. Bueno, tranquilo, tranquilo.
Y el dado, capaz. Ah, y el dado, tenés razón, y el dado. Y el dado que sea de 6 caras, no el dodecaedro. No, No, ya metiste en uno de 20, algo así, si mal no recuerdo, así que. Ah, ¿Sobrevivimos ¿sí? a ese? sí, metiste un dado especial. Bueno, les decía entonces, esta distribución normal nos pueden decir que esta distribución normal va a tener una media que se escribe con la letra griega mu y desviación típica sigma. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? A la hora de dibujar la campana, esta famosa campana de Gauss, ¿sí? La media obviamente va a estar en el centro y este desvío típico, que puede ser la suma de la media más ese desvío típico, que ahora les digo qué es, o la resta, ¿no? ¿Qué es el desvío típico? Habíamos visto nosotros la definición de desvío típico, un poco, ¿se acuerdan que eran las distancias promedio con el dato central, en este caso con el promedio? Pero en la distribución normal, lo que me va a decir el desvío típico es si esta curva o ese análisis estadístico que encuadra en una distribución normal puede estar más achatado o menos achatado. Es decir que si el desvío típico es muy grande, la curva va a estar más achatada. ¿Se entiende? Si este valor es más grande, el pico empieza a ir como acercándose al eje. ¿Está bien? Supongamos el eje X. Si el desvío típico empieza a ser más chico, bueno, es porque seguramente la media va a estar más alta. ¿Se entiende esa variación? ¿Cómo se puede ir dando? Cuando tengo una media muy alta, el desvío típico, o sea, esta porción, va a ser muy chica. Entonces se van a empezar a centrar todos los datos acá. Cuando el desvío es grande o tiende a ser grande, ¿sí? Supongamos, si medimos, si nos dicen que se hizo una encuesta a nivel mundial sobre las estaturas y la media nos dio que hay una media en altura de toda la población de 1,70, y bueno, si me están diciendo que el desvío típico es 20 centímetros, es porque la curva, o sea, va a haber menos gente que mida 1,90 y menos gente que mida 1,50. ¿Se entiende cómo? Ahora, si yo digo que el desvío típico es de 10 centímetros, porque tenemos gente que está seguramente en los datos centrales por arriba de 1,60 y por arriba de 1,50. Entonces, esto es un poco entender qué es lo que hace el desvío típico y la media. ¿Estamos? ¿Qué pasa? En la campana, dijimos recién que la fórmula para calcular, ¿sí? Es esto así bastante feíto, por E a la menos 1/2 de X menos la media sobre sigma al cuadrado, todo esto al cuadrado. Bueno, esto es lo que hizo Gauss, es encontrar esta fórmula. ¿Qué sucede? Si yo quiero encontrar una porción, ¿sí?, de esa curva, supongamos que quiero encontrar a partir de acá toda esta porción, tendría que aplicar, supongamos que este valor es un x1, tendría que aplicar la integral desde menos infinito hasta ese x1 de todo este choclazo, 1 sobre, ¿no?, 2pi por e elevado a la menos 1/2 de x menos la media sobre sigma al cuadrado. O sea, muy complicado de hacer esto, ¿sí? Entonces, para evitar hacer toda esta cantidad de integrales, se va a utilizar una tabla, ¿está bien? Y esta tabla se va a utilizar cuando uno pueda tipificar. O sea, si a nosotros nos dicen que tenemos una distribución normal con media 1,70 o 170 centímetros
y desviación típica, qué sé yo, invento, 12, ¿sí? Bueno, esto sería gráficamente como lo tienen acá. El 170 iría en el medio, acá estaríamos con el sigma hacia derecha, 182 y 158. 182, 158. ¿Está bien? Bueno, hay que calcular esa porción. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que calcular la integral, no, tengo que tipificar, pero para tipificar lo que va a suceder es que esta distribución normal va a pasar a una normal estandarizada, en donde se va a convertir la media en 0 y la desviación típica en 1. ¿Sí? Va a haber un proceso de cambio de variable que se llama tipificación, que va a llevar a una distribución normal a una normal tipificada. ¿Sí? Bien, ¿cómo es ese proceso de tipificación? Van a ver que es muy simple. Pero antes es importante que ustedes sepan que esta campana tiene algunas propiedades muy importantes. ¿Sí? Esta campana que estamos mencionando, lo volvemos a dibujar, tiene algunas propiedades muy importantes. Bueno, acá tenemos la media, esto es la desviación, vamos a ponerlo así no llenamos tantas letras. Positivo y para este lado negativo. Las propiedades que es que, si a mí me piden calcular la porción de la media para atrás, y me va a dar el 50%, o sea, esa integral que yo calcule, me va a dar el 50% de probabilidades. ¿Sí? Es una serpiente comiéndose un elefante. Más o menos, sí, sí. Si me piden calcular de la media para adelante, bueno, va a ser el otro 50%. ¿Y por qué puedo decir eso? Primero porque son simétricas. Segundo porque tengo una asíntota horizontal